Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy tenemos un tema que sinceramente les va a volar la cabeza. Vamos a desgranar una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo turco, algo que ha dejado a muchos con la boca abierta y con un montón de preguntas. El título lo dice todo: Özge pide fortuna a Serkan tras ruptura. Sí, han oído bien. Dos nombres que hasta hace poco parecían inseparables, la pareja dorada, el sueño de muchos, y ahora, parece que una de las partes está buscando un apoyo financiero bastante considerable, para no decir estratosférico. Antes de sumergirnos en todos los detalles jugosos y las implicaciones de esta historia, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que le den a ese botón de asterisco suscribirse y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, de las primicias que tanto nos gusta traerles, y se mantendrán al día con todo lo que sucede en el fascinante y a veces caótico universo de las celebridades. No querrán quedarse fuera de estas conversaciones, de estos debates que se generan aquí. Y ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí, al meollo del asunto, a la noticia que tiene a todos hablando. La noticia de la ruptura entre Özge y Serkan ha sido, para muchos, un verdadero jarro de agua fría. Parecían la pareja perfecta, la que admirábamos, la que soñábamos, la pareja que nos hacía creer en el amor eterno en el show business. Pero como a menudo sucede en este mundo, las apariencias a veces engañan, y las relaciones, incluso las más sólidas en apariencia, tienen sus propias complejidades, sus propios fantasmas. Pero lo que ha surgido después de esta separación es lo verdaderamente impactante, lo que ha hecho que esta noticia trascienda la simple crónica de una ruptura. Se habla, y los rumores son cada vez más fuertes y consistentes, de que Özge ha decidido emprender acciones legales, o al menos, ha hecho un movimiento muy audaz, solicitando una fortuna a Serkan. Una fortuna. Y no estamos hablando de una cantidad menor, créanme, estamos hablando de cifras que hacen palidecer a muchas otras disputas post-ruptura. Las fuentes cercanas, y ustedes saben que aquí en el canal siempre nos gusta ir un poco más allá, investigar a fondo, apuntan a que esta solicitud no es solo una cuestión de despecho, de querer algo de lo que fue, de la nostalgia material, sino que parece haber un trasfondo legal y financiero muy bien planeado, una estrategia meticulosa. Se especula, y las informaciones son cada vez más detalladas, que Özge está exigiendo una suma millonaria, y no cualquier suma, sino una que algunos medios turcos, especializados en farándula y espectáculos, ya están calificando como una auténtica fortuna, una cifra que podría cambiar la vida de ambos para bien o para mal. Esto ha generado un debate enorme, una cascada de preguntas y opiniones encontradas. ¿Es justo? ¿Tiene Özge derecho a pedir tanto? ¿Cuál es la base legal para esta exigencia, para esta petición tan contundente? Vamos a intentar desglosar esto, a poner un poco de orden en este torbellino de especulaciones y datos. Cuando hablamos de rupturas entre personalidades públicas, especialmente aquellas que han compartido mucho tiempo, recursos, vidas, es común que surjan cuestiones económicas. La división de bienes, las inversiones conjuntas, los negocios que han prosperado gracias a su unión. Pero esta vez, la magnitud de lo que se está pidiendo es lo que ha hecho que la noticia sea tan resonante, tan impactante. Algunas de las razones que se barajan, y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, donde la trama se vuelve más compleja, son que Özge podría estar reclamando compensación por años de dedicación, por sueños compartidos que ahora se desmoronan, por el tiempo y esfuerzo invertido en la construcción de su vida en común. O incluso, como se ha rumoreado con insistencia, por inversiones y proyectos que quedaron a medias, que vieron la luz gracias a su iniciativa o a su aporte, y en los que ella ha aportado de manera significativa, tanto en lo económico como en lo personal. Los rumores más fuertes, los que parecen tener más peso y credibilidad, indican que la cifra solicitada rondaría los varios millones de euros. Sí, han leído bien. Millones. No estamos hablando de miles, ni siquiera de cientos de miles. Estamos hablando de cifras de 7 u 8 dígitos. Y esto, por supuesto, ha puesto a Serkan en una situación muy delicada, en un verdadero brete. Imaginen la presión, el escrutinio público al que está sometido, y por supuesto, la compleja y a menudo estresante negociación legal que esto implica. ¿Cómo reacciona él ante una demanda de esta envergadura? ¿Aceptará la cifra solicitada, o luchará con uñas y dientes por cada centavo para defender su patrimonio? Los abogados de Özge, según la información que ha llegado a nuestros oídos a través de canales que prefieren mantener
Se en el anonimato están preparando un caso sólido, robusto con argumentos bien fundamentados. Se habla de que podrían estar presentando pruebas fehacientes de aportaciones económicas directas, del tiempo invertido en negocios conjuntos que generaron beneficios, e incluso se ha deslizado la posibilidad, la hipótesis, de que se esté apelando a algún tipo de acuerdo prenupcial o similar que hasta ahora se desconocía públicamente, un pacto secreto que podría jugar un papel crucial en esta batalla legal. Es un movimiento estratégico, un movimiento maestro, que busca asegurar su futuro financiero, su independencia económica, independientemente del desenlace de la relación pasada. Por otro lado, está la perspectiva de Serkan, el otro protagonista de esta historia. ¿Qué va a decir él ante esta contundente exigencia? ¿Se sentirá presionado a cumplir, a ceder ante la presión, o defenderá su posición hasta el final, negándose a pagar lo que considera excesivo? La imagen pública de Serkan es muy importante, su reputación es uno de sus activos más valiosos, y esta situación, este litigio millonario podría afectar considerablemente su imagen, su credibilidad y sus futuras oportunidades profesionales. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de este tipo de escándalos, están, como era de esperar, especulando salvajemente, lanzando hipótesis, analizando cada movimiento. Algunos lo ven como un acto de justicia, una forma de compensar a Özge por lo que supuestamente ha aportado, otros, sin embargo, lo consideran una jugada oportunista, una avaricia desmedida. Este tipo de situaciones, tan extremas y mediáticas, nos hacen reflexionar profundamente sobre la complejidad de las relaciones humanas, especialmente cuando el dinero y la fama entran en juego, cuando las vidas de dos personas están entrelazadas no solo por el amor, sino también por proyectos, negocios y un estatus social compartido. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad en una ruptura, especialmente en una que ha sido tan publicitada? ¿Qué se considera justo, que es equitativo cuando dos vidas se han entrelazado de tal manera que el futuro económico de uno depende en parte de la otra parte? Las opiniones están divididas y es completamente normal. Cada uno tiene su propia perspectiva, sus propios valores, sus propias experiencias vitales que influyen en su juicio. Además de la cuestión puramente económica, que es innegablemente el eje central de esta noticia, hay un factor emocional que no podemos ignorar, que no podemos pasar por alto. Una ruptura, sobre todo cuando ha sido tan publicitada, cuando ha sido observada por millones de ojos, es dolorosa, es traumática. Y si a ese dolor le sumamos una disputa millonaria, una batalla legal por sumas astronómicas, la situación se vuelve aún más tensa, más complicada, más cargada de resentimiento y amargura. Es posible que esta solicitud multimillonaria sea también, en parte, una forma de protesta, de decir, esto es lo que valgo, o esto es lo que merezco tras el fin de la relación, una forma de reivindicación ante un posible sentimiento de injusticia. Los expertos en derecho de familia y en derecho de espectáculos en Turquía, los verdaderos conocedores de estas lides, están analizando cada detalle de esta noticia, cada palabra, cada posible estrategia. Se están comparando casos similares que han ocurrido en el pasado, se están discutiendo las leyes aplicables, las cláusulas contractuales, y se intenta predecir el desenlace de este litigio que promete ser uno de los más sonados del año. Lo que está claro, lo que parece ser innegable, es que esta historia no va a resolverse de la noche a la mañana. Podríamos estar ante un largo y arduo proceso legal, con giros inesperados y revelaciones sorprendentes. También es sumamente interesante considerar el papel de los fans en todo esto. Muchos seguidores de Özge y Serkan, aquellos que han seguido su trayectoria individual y su historia de amor, están tomando partido, defendiendo a su artista favorito, opinando sobre la justicia de la situación, y especulando sobre las motivaciones de cada uno. Las redes sociales se han convertido en un verdadero campo de batalla de opiniones, donde los argumentos se cruzan, las críticas se desatan, y es fascinante observar cómo este evento ha movilizado a tantas personas, cómo ha encendido la pasión de sus admiradores. Para recapitular, para poner en claro los puntos clave de esta noticia que ha conmocionado al país, la noticia bomba es que Özge, tras su ruptura con Serkan, ha decidido emprender acciones legales para exigir una suma millonaria a su expareja. Se especulan cifras astronómicas, que alcanzan los varios millones de euros, y se barajan diversas razones, tanto legales como financieras, para justificar esta demanda. Esto ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo turco y ha abierto un debate apasionado sobre la justicia, la equidad, la responsabilidad y los límites en las relaciones amorosas, especialmente cuando la fama, el dinero y el poder están de por medio.
Serkan, por su parte, se encuentra en una posición muy complicada, bajo un escrutinio implacable, y su respuesta, sus acciones legales y sus declaraciones públicas, serán clave para el desarrollo de este conflicto que, sin duda, dará mucho de qué hablar. En fin, amigos, esta es una de esas historias que nos demuestran que la vida real, la vida de los famosos, a menudo es más dramática, más intensa y más sorprendente que cualquier telenovela de alta gama. Estaremos muy pendientes de cada desarrollo, de cada declaración oficial, de cada movimiento legal en este caso que promete ser de largo recorrido. No se sorprendan si volvemos a tocar este tema en futuros vídeos, porque, créanme, esto recién empieza y hay mucha tela por cortar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos desgranado uno de los temas más candentes, uno de los escándalos más sonados del momento, con la profundidad y el detalle que ustedes se merecen. Espero de verdad que les haya parecido interesante, que les haya aportado información valiosa y que les haya dado mucho en qué pensar. Si tienen alguna opinión al respecto, alguna teoría sobre lo que podría suceder, o simplemente quieren compartir sus sentimientos sobre esta compleja situación, por favor, no duden ni un segundo en dejar un asterisco comentario ahí abajo. Me encanta leer sus reflexiones, sus puntos de vista, y siempre aprendo mucho de la sabiduría colectiva de esta comunidad. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en esta aventura informativa. Su apoyo incondicional es lo que me motiva a seguir investigando, a seguir trayéndoles las noticias y los análisis más jugosos y relevantes del mundo del entretenimiento. Si disfrutaron de este vídeo, si les pareció informativo, entretenido o simplemente les abrió los ojos a una nueva perspectiva, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con cualquiera que pueda estar interesado en esta fascinante historia de rupturas millonarias y dramas de celebridades. Y si aún no están suscritos a nuestro canal, ¿a qué esperan? Denle a ese botón de asterisco suscribirse, apóyenos, y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de todo, para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho, manténganse informados y hasta la próxima.